Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los varones que tuvo David. Joseth Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, Ethnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos, hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a esta transmisión una vez más. Yo soy David García, pastor de la Iglesia Bautista Dios con Nosotros. Y enviamos un saludo y un abrazo a la distancia a todos los que nos honran con su presencia desde algunos lugares de la ciudad, del estado o del país. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su amable atención. Esta ocasión consideraremos a uno de los hombres valientes del rey David y llamaremos a nuestro comentario y reflexión con la espada en la mano. Con la espada en la mano. Entonces hablaremos de la armadura que es mencionada, o las partes de la armadura que son mencionadas en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10. Ahora bien, de todas esas armas, solo una es de ataque. Las demás son defensivas. El casco que protege la cabeza, la coraza que protege el pecho y el vientre, el cinto que protege las partes bajas, las sandalias y el escudo. La única parte de la armadura que es de ataque es la espada. La espada es mencionada como la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El autor de la carta a los Hebreos usó la espada en sentido figurado para referirse a la viveza y efectividad de la palabra de Dios cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ahora bien, esta espada viva y eficaz, bien haríamos si la trajéramos siempre en nuestra mano, en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios, la Biblia, es como una antorcha. Es como una antorcha que ilumina primero a quien la lleva y después a los demás.
te herirá para vida a ti primero y después a los demás. Entonces, es necesario que siempre traigamos nuestra Biblia, no así físicamente, que la traigamos, cierto, que la escudriñemos, que pensemos en ella, que la meditemos, que la memoricemos, porque todas estas acciones son propias de un hijo de Dios que está queriendo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto también crecer en santidad. Entonces, llevémosla en nuestra mano con tal fuerza que quede pegada a ella. Seguramente pensaron en Eleazar, uno de los hombres valientes del rey David, que dice en la Escritura que su mano quedó pegada a la espada. De eso hablaremos en esta ocasión. Filipenses capítulo 2, versículo 16, dice: asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipo y les dice asidos. Asidos quiere decir agarrados, sujetos a la palabra de vida. La palabra de vida es la palabra de Dios y la palabra de vida también es el Señor Jesucristo. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estar asidos a la palabra de vida? Para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme. Sabemos que un día vamos a estar en la presencia del Señor y cada una de nuestras acciones será pasada por fuego. Y dice que algunas se van a quemar y que otras van a permanecer. Pero dice él, para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, es decir, que todo el trabajo que él realizó estuvo entre ellos, dice que no fue en vano, sino que ellos aprovecharon la enseñanza, entendieron lo que Pablo les decía, y no solamente entendieron, sino que también creyeron y llevaron a la práctica lo que Pablo había hecho. Por ello, no solamente su forma de vida, sino sus acciones pasaron la prueba de fuego, no fue en vano. Dice Pablo, todo el esfuerzo que él tuvo que realizar cuando estuvo entre ellos. Entonces, con la espada en la mano, vamos a ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 9. Está esta porción de la Escritura haciendo una lista de todos los valientes de David, los hombres que rodeaban al rey. Aquellos que eran sus incondicionales y eran hombres de los más valientes, de los más fuertes, de los más diestros para la batalla. Recordemos que estaban en una guerra y David fue un hombre de guerra. Como era un rey, David también participaba en las guerras. Y dice que después de porque está enumerando y señalando a cada uno de los que participaron, que eran parte de los 30 hombres valientes de David, dice que después de este hombre que se llamó José Basebet, el Tacmonita, dice después de Eleazar, hijo de Dodo, el nombre de su padre, Ahorita, el gentilicio, es decir, como se le llamaban los nombres del lugar donde él era oriundo, donde él nació. Dice Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos. Los filisteos fueron un pueblo que fueron los eternos enemigos del pueblo de Dios. Recordamos aquella ocasión cuando David va al campamento del ejército de Jehová y se encuentra con que había un hombre, un filisteo, un hombre enorme, un hombre gigante llamado Goliat, y se enfrenta a él y lo derrota en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y este es un encuentro con el mismo ejército de los filisteos. Dice, se habían reunido allí para la batalla y dice, y se habían alejado los hombres de Israel. Habían los que no podían soportar, los que no estaban dispuestos a pararse al frente. Tenemos que aprender que en momentos difíciles
Nuestra iglesia está pasando momentos difíciles y necesitamos hombres y mujeres valientes que, lejos de irse, estén junto a nosotros y den la batalla. No es fácil, porque no solamente es cuestión, hermanos, de una pandemia, es cuestión social, esto es cuestión política, y el cerco cada vez se nos va a ir reduciendo más por todos los ámbitos de nuestra vida aquí en la tierra, y se van a necesitar hombres que como se queden junto a nosotros y peleen la buena batalla por la fe y para la fe. Y dice que nombrando a Eleazar, dice, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Pero fíjense, aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Y vamos a hacer énfasis a esta frase, hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Usted, hermana ama de casa, sin duda experimentado, cuando va al súper y trae una bolsa muy cargada, muy pesada, y camina varias cuadras con ella, cuando quiere asentar la bolsa, es difícil, es doloroso esos entumen, y poco a poco tiene uno que ir abriendo la mano, porque tal pareciera que se quedó pegada. Yo pienso que algo semejante a los hombres también nos pasa. También cargamos a veces las bolsas del súper y se nos queda pegada la mano. Es decir, y cuesta mucho trabajo abrirla. Ahora yo pienso que algo así fue lo que pasó con Eleazar. Eleazar empuñó la espada y se fue contra los filisteos, y de tanto que con mucha fuerza tenía que sostener la espada, de tanto tiempo que tuvo agarrada la espada y tenía que agarrarla con muchísima fuerza, hasta que llegó el momento que literalmente, por así decirlo, no pudo más soltar la espada. Como un breviario cultural sobre espadas, quiero decirles que estas se dividen en dos ramas. La espada larga, o estoque de mano y media, como le llaman, esa está orientada a los ataques punzantes. Cuando vemos, por ejemplo, en el deporte de esgrima, esa es una espada que va hacia el frente, que está orientada a los ataques punzantes. Pero la otra rama de espadas es la bastarda. La espada bastarda, esa está orientada a los golpes de tajo. Y esa es la que usaba este hombre llamado Eleazar. Una espada de golpes de tajo es lo que daba. Dice que él hirió a los filisteos. No dice cuántos, pero dice que hirió a los filisteos. Ahora bien, era una espada pesada. Según los especialistas, dicen que la longitud, lo largo de la espada, dice que oscilaba entre los 105 y 120 centímetros, es decir, que medía más de un metro con 20 centímetros. Y pesaba, el peso variaba desde 1,4 gramos hasta 2 kilos. Imagínense tener una espada de más de 1 metro de largo y de peso de 2 kilos. Era difícil que no se le entumiera la mano, que no le doliera, porque infringe dolor a quien está sosteniendo por mucho tiempo la espada en este caso, y con esa él golpeaba, hería a los filisteos, así lo describe la escritura, y no la soltaba. Ahora fíjense, ¿por qué Eleazar no soltó la espada? Primero, porque soltar la espada era ponerse en manos del enemigo. Ahí no había momento para descansar, no había oportunidad para el cansancio. Tenía que ser quitado de la mente y del cuerpo también. Ahora, ¿por qué Eleazar no soltó la espada? Porque soltar la espada era ponerse en manos del enemigo. Imagínense
el único arma de ataque, hacerla a un lado, le caían encima y adiós Eleazar. No hubiera sido uno de los valientes, hubiera sido recordado como el hombre que se cansó y que tiró la espada y no siguió luchando, y vinieron sus enemigos y le dieron muerte. Una historia muy diferente y más triste hubiera sido si él hubiera soltado la espada, pero no la soltó porque él sabía que era ponerse en las manos de sus enemigos. Hermanos, esta es nuestra espada, la espada del Espíritu. Y soltar esta espada es ponernos en manos del enemigo, es ser arrastrados por las corrientes filosóficas de los hombres, es ser llevado por diferentes corrientes de doctrinas, como dice la Escritura, y en el sentido doctrinal no debemos soltar esta espada. En el sentido de el alimento para nuestra vida, no debemos soltar esta espada, que es la espada del Espíritu. Con esta, el Espíritu Santo desbarata toda mentira, todo engaño, toda astucia de los hombres que quieren confundir a los hijos de Dios, que permanecemos y queremos permanecer en la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora bien, si la sueltas, es apartarte de la verdad divina. Es decir, si tú la haces a un lado, tú no la lees, tú no la estudias, no la memorizas, no la meditas, no haces con ella lo que debes, es apartarte de la verdad divina. Algunos jóvenes dicen, hermano, pero yo me la paso escuchando música cristiana todo el día. Y eso está bien, pero habrá que ver qué tipo de música, porque no toda la música cristiana realmente alaba a Dios. Más bien alaba al hombre, alaba a la carne, alaba a la alabanza, pero no alaba a Dios. Entonces, hermanos, soltar la Biblia es ignorar voluntariamente lo que deberíamos tener siempre presente y bien claro en nuestra mente. Ahora, ¿por qué Eleazar no soltó la espada? Porque soltar la espada era exponerse a la muerte. Como ya dijo ahí, fácilmente desarmado el hombre, iba a ser presa fácil de sus enemigos. Es decir, iba a ser cautivado. Y mucha gente, muchos hijos de Dios, incluso muchos bautistas, están siendo cautivados por enseñanzas cerradas, con disfraz de ser bíblicas. Si tú sueltas la Biblia, fácilmente te pueden arrastrar al error, al engaño. Si tú sueltas la Biblia, es permitir que el enemigo gane ventaja sobre ti, porque no solamente es la verdad, es el alimento de nuestra vida. Y si hay algo que nos va a permitir poder decirle no al pecado, es precisamente la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Eleazar no soltó la espada? Porque no pudo. La espada, dice, quedó pegada, o más bien su mano quedó pegada a la espada. O sea, lógicamente, como que choca en nuestro pensamiento, porque más bien pudiéramos decir que la espada fue la que quedó pegada a su mano, y no su mano que quedó pegada a la espada. Pero la que se cansó no fue la espada, fue su mano. Su mano quedó pegada a la espada por el esfuerzo grandísimo, permanente que estuvo haciendo hasta que hirió a los filisteos. La palabra de Dios tiene que ser parte nuestra, fundida a nuestra mano como añadida con soldadura, de manera que te sea imposible prescindir de ella, de la constancia en su estudio. Ahora, no solo lo que el pastor diga es lo que la iglesia debe recibir. De hecho, la iglesia es columna y baluarte de la verdad y debe de recibir muchísimo más directamente de la palabra de Dios de lo que el pastor en 20 minutos los jueves y en 2 horas los domingos puede darles. No se conformen. Hermanos jóvenes, ustedes serán el día de mañana los que estarán al frente de la iglesia. No se conformen con lo que el pastor da. Hermanos adultos también y adolescentes y aún niños, no se conformen con lo que su pastor le da, no solamente en nuestra iglesia, en todas las iglesias, porque necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que estén en constante contacto con la palabra de Dios, porque si no es así, pueden ser arrastrados por todo viento de doctrina. El que está bien fundamentado en la palabra de Dios, el que tiene la espada en su mano, difícilmente
pueda vencerlo el enemigo. Así quede pegada a nuestra mano la Biblia, la palabra de Dios, en cuestión de la lectura, en lo doctrinal, en nuestro hablar del Evangelio, en nuestro aconsejar a los demás, a todos los que podamos, que esta Biblia, esta espada quede pegada también, como Eliezer, a nuestra mano. Hermanos, pues gracias por habernos acompañado en este breve comentario. Y bueno, sabemos, este es el primer punto de nuestro programa de los jueves, ¿verdad? El segundo punto, ya damos tiempo para las oraciones. Y bueno, les esperamos el domingo a las 11 de la mañana para también nuestra transmisión en vivo. Vamos a orar, por favor, y de esta manera quedamos despedidos. Padre Celestial, Señor, una vez más te agradecemos porque tu palabra nos insta, nos invita a no separarnos, a no apartarnos de ella. Padre, que las ocupaciones diarias no nos alejen de este libro. Que las cosas que hacemos, que consideramos buenas para nosotros, no sustituyan nunca el estudio, la meditación, la memorización de tus palabras. Padre, ayúdanos siempre para ser fieles lectores de la Biblia. Y Padre, te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de la iglesia, de otras iglesias que nos hacen el favor de escucharnos, y que tú nos sigas guardando, Señor, en medio de esta circunstancia que también es realmente difícil. Escuchamos cada día de más personas contagiadas, siervos tuyos, pastores, misioneros, miembros de otras iglesias, que no solamente algunos fueron contagiados, sino que algunos dejaron de existir por esta causa. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada una de las familias, con los que ya han sido contagiados. Padre, te rogamos infinitamente que tú les ayudes, y así también, Señor, que a los que todavía no estamos, que tú nos guardes, nos continúes guardando, Señor, bajo el amparo de tus alas. Pero que comprendamos que no todo depende de ti, sino también de nosotros, cuidándonos, siguiendo las reglas que los especialistas en salud nos están dando los días, aunque a veces nos parecen incongruentes, nos parecen innecesarias. Pero Padre, por el bien nuestro, que nosotros las hagamos, aunque no sea exactamente como ellos dicen. Padre, estamos en tus benditas manos. Guárdanos de todo mal, a nuestros familiares, a tus siervos, a cada uno de tus hijos, y que podamos salir adelante, Padre, para glorificar tu santo nombre. Te agradecemos todo, y todo esto te lo pedimos por los méritos y en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes.